Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión y Nortevisión. Hoy nuestro compañero Hilario, por motivos de trabajo, no ha podido estar con nosotros, pero hoy nos acompaña el compañero y amigo Teo Mes. Querido Teo, nosotros hemos hablado alguna vez de política, no entramos en mucho, pero me ha sorprendido las notas de prensa que he visto en estos días sobre la incidencia, no es un incidente, una incidencia que es distinto entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, Nueva Canarias, ya que mientras Coalición Canaria parece no estar de acuerdo en la firma con ese posible pacto Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, y Nueva Canarias sí está por esa labor. En alguna ocasión he oído que las bases no estaban conformes con lo que se había hecho, y fundamentalmente podemos entrar posteriormente por un tema, entre comillas, traiciones habidas en el pasado, que no se pueden llamar traiciones así literalmente, pero sí desconfianza y problemas, y ahora parece que esto vuelve a resurgir de nuevo. Quería saber tu opinión respecto a esto. Bueno, la opinión es la que yo también he leído igual que tú, Manuel, de tal forma que bueno, ya sabemos cómo actúan todos los nacionalismos, ¿no? Y aquí hay definido absolutamente un nacionalismo tinerfeño, un nacionalismo gran canario, perdón, de tal forma que tanto uno como otro no tienen los mismos objetivos. ¿Cuál fue el pacto para alcanzar 2 diputados en el Parlamento español? Pues simplemente reunirse, tener unos acuerdos con muchas discrepancias, más en Nueva Canarias que en Coalición Canaria, para concretar ese pacto en el cual ahora muchos de los afiliados de Nueva Canarias están en desacuerdo, sobre todo Pepín Rodríguez, que es un histórico del movimiento aldeano, hermano de Román, el cual dice que está en desacuerdo totalmente con lo escrito. Ya se había manifestado en este asunto que había incluso se han dado de baja muchos de los militantes de Nueva Canarias por ese pacto tan antinatural de ambos partidos. Sobre todo, repito, de Nueva Canarias. Por lo visto, esto nació por el señor Barragán, que quería que con esa fuerza que ellos preveían ya que no iban a sacar ni un solo diputado, de tal forma que Nueva Canarias se unió a este grupo de coalición y pudieron sacar 2 diputados, uno por Tenerife y otro por Gran Canaria. Ya sabemos que por Tenerife Ana Oramas y por Gran Canaria el señor Quevedo. De tal forma que se ha descubierto que hay un trasfondo oculto en el cual en Nueva Canarias muchos de los militantes, como digo, no están en desacuerdo con ese pacto. Aquí la voz más discordante fue la de Antonio Morales, el presidente del Cabildo. Correcto. Bien, y entonces ahora en Tenerife hay una animadversión hacia el apoyo hacia Sánchez y sobre todo con el pacto con el partido Podemos. De tal forma que, claro, Nueva Canaria, Coalición Canaria es de derechas total, mientras que Nueva Canaria hay mucha gente de izquierda. Habrán también de derechas, pero generalmente son de izquierda, y su programa, así casi en términos generales, así lo recoge. Y entonces ahora hay esa discrepancia que, bueno, al final no sabemos en qué va a acabar, si va a haber una ruptura, porque también aquí se quiere apoyar a Sánchez, quieren desbloquear, y en Tenerife todo lo contrario, sobre todo porque le han, despojado del anquilosado gobierno de Canarias. Yo recuerdo algún mensaje de doña Ana Oramas, que es la parlamentaria por Coalición Canaria, Nueva Canarias por Coalición por la provincia hermana y fraterna de Tenerife, que decía: con Podemos nunca. Exactamente. Y otra cosa que hay que aclararle a nuestra audiencia es que el pacto, una de las partes del pacto dice que los primeros, creo que 18 meses o 20 meses son
del señor Quevedo, que representa a Nueva Canarias. El resto también de la legislatura será el siguiente de la lista, que es un señor o una señora, no sé exactamente, de Coalición Canaria. O sea, eso es un tema importante que ha vuelto a remover a las bases. Una pena que hoy nuestro querido Hilario no esté, porque él nos aclararía y matizaría que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, él lo ha comentado en una tertulia de radio también que estamos, donde no se consultó con la base. Bueno, claro, y esto realmente genera que los de Coalición, los de Nueva Canarias están muy contentos porque tienen un parlamentario, ahora tendrán la voz de Madrid, pero no sabemos qué va a ocurrir con todo esto. Pero sin embargo, en Madrid, todos las tertulias políticas hablan de Coalición Canaria. Claro. Y no hablan de Nueva Canarias para nada. O sea que y se invita a Ana Oramas para que ella exponga su opinión en esos conceptos de su política. Y claro, ella expone, como bien decías antes, primero no quería con Podemos, tampoco con el señor Sánchez. Luego tuvo que retractarse. De tal forma que ahora, según las presiones del propio partido de Coalición Canaria, dicen que no, que hay que no apoyar a Sánchez sobre todo, ni menos a Podemos. Ya sabemos que Podemos tiene un radicalismo, en cierto modo, de izquierda, y que ellos no están de acuerdo con ese gobierno. Pero de todos modos, yo creo que es un tema que debemos de esperar un poco, a ver si efectivamente antes de que llegue la Navidad podemos tener al menos un posible pacto de desbloqueo de gobierno, porque España no puede permitirse el lujo de estar mucho tiempo así, y yo creo que tampoco podemos llegar a una nueva cuartas elecciones que serían posiblemente tercera sería por datos que se barajan ya abril-mayo del 2020, lo cual también eso hay que evitarlo, y indudablemente el dinero es huidizo y los inversores no vienen al país. Ya vemos que los inversores extranjeros en Canarias han disminuido, el tema del turismo, el señor, por cierto, no te lo había comentado y ahora quiero aprovecharlo que estamos en directo, el señor Boris Johnson, el primer ministro británico, en una encuesta que leí ayer o antes de ayer, no hace tanto tiempo, ya tenía aparentemente en sondeos mayoría absoluta, lo cual todo esto se complica, en Europa se complica y esto vamos a vivir, creo que un año 20 y 21 complejo y difícil. Pero bueno, ¿tienes algo más que comentar de esto? No, bueno, ya está todo expuesto y por tu parte también. Yo creo que debemos de pasar a otro tema importante, que es la vía libre para construir el telescopio de 30 metros en La Palma. Bueno, esto es un tema fundamental. Creo que La Palma, fundamentalmente, y Canarias en general y el astrofísico tienen un gran potencial en el tema de la visión del más allá, como yo le llamo, y esperemos que al final se consiga que este famoso telescopio 30 metros venga a Gran Canaria, a La Palma, y no les ocurra, porque claro, tienen un problema. Cuando se decidió comenzar las obras, estoy leyendo textualmente, en Mauna Kea, la cumbre más alta de Hawái, pero los nativos la consideran sagrada, y por tal motivo está la fuerza que tienen los nativos, que se han visto a nivel mundial la necesidad que la otra zona del mundo donde se puede invertir en el tema de astronomía, sí, es en La Palma. En La Palma, efectivamente. Bueno, y en esto estamos, solamente que no solo el apoyo político el que hay que buscar, sino también es el de los científicos para poder sacar este tema adelante. Es una nota que creo que, naturalmente, que sería interesante, si tienes algo que... Sí, evidentemente el gobierno canario había dado el visto bueno para que se instalase allí, pero faltaba solamente el ayuntamiento de Punta Gorda en La Palma que diese el permiso de los 10.000 hectáreas, para que se construya en el Roque de los Muchachos el nuevo telescopio. Pero claro, todo está aún en veremos. El ministro en funciones, Duque, dice que él prefiere que se instale también en ese lugar, en el Roque de los Muchachos, pero que todavía está todo por decidir por parte del consorcio, que son varios países los que tienen la última palabra, que son Estados Unidos, India, Canadá y Japón y China. De tal forma que ellos dirán que sí, porque no hay otro lugar también en el mundo con un cielo tan despejado. La diferencia es que también es extraño que
esa montaña sagrada que acabas de mencionar, Kea, que se llama, Mauna Kea. Mauna Kea, hayan instalado ya observatorios y ahora con este lo han prohibido. No sé si por las dimensiones, porque claro, va a tener 8 plantas de altura en cuanto a las instalaciones anejas, Sí. mientras que el propio telescopio va a tener un diámetro de 30 metros de ancho, ¿no? Sí, y creo que la superficie que cogen son 10.000 metros de espacio para poderse... Claro, no solo el efectivamente. telescopio, sino toda la infraestructura que lleva. Claro, que era lo que también aprobó el Ayuntamiento de Punta Gorda. Bueno, yo creo que este Efectivamente. es un tema que... Pero bueno, eso, la verdad que para La Palma, para Canarias y para España es una gran noticia. Que venga Claro. un telescopio que se instala allí, que va a crear muchos puestos de trabajo, incluso de palmeros, ingenieros, etcétera, técnicos, y luego todos los que vienen anejamente a manipular y observar todo el espacio Y algo exterior, importante, ¿no? que habrá un desarrollo de nuevas tecnologías con respecto a eso, lo cual hará y profundizará las universidades canarias, fundamentalmente la Laguna y las Palmas de Gran Canaria, en esos temas de matemática, de ingeniería física, Sí. harán volver a retomar si estaban en decadencia, y eso es importante para poder sacar este tema. Yo creo que le deseamos mucho éxito, a ver si esto al final, ese consorcio de 5 países que tú has nombrado antes, puede dar lugar a este tema. Bien, A ver si hay suerte. hoy estamos cambiando rápidamente porque entendemos que hay también un tema que venimos tocándolo, pero la semana pasada no hubo tiempo para tal tema, que hablar de la dependencia y los problemas de dependencia. Leo: el modelo español, falto de financiación suficiente, deja sin cobertura a 25.000 personas. Según los expertos, mejorarlo pasa por inyectar fondos y ampliar unos servicios que con el envejecimiento del país encierran potencial de empleo. Y creo que este tema de la dependencia es un tema muy importante. Yo creo que eso es una de las tantas, pero una expresión, patas, pilares, ser más elegante, donde el Estado español se tiene que mantener, porque cada vez vamos cumpliendo años, no vienen generaciones a sustituirnos, nos van a alargar la edad de jubilación. Bueno, yo creo que esto trae la crisis que vienen, que no son controlables. Yo creo que esto va creando una alta porcentaje de dependencia, y es un tema que yo veo que los gobiernos que han habido hacia atrás y el que está ahora o los que vienen, yo no sé si son tan sensibles como para invertir, porque esto es un tema esto no es un gasto, es un tema de una inversión que termina en un gasto. Pero no podemos decir gasto porque parece que la palabra gasto la gente le rehuye. No, esto es una inversión que hay que hacer en el tema de dependencia para evitar que 250.000 personas estén Naturalmente, dentro del bienestar social de un país tiene que existir. Tengamos en cuenta que en España la población está ya muy avejentada, lo cual quiere decir que se van a producir muchas enfermedades crónicas que van a necesitar de ayuda constante, de una persona o 2 personas o varias personas. No quiere decir que las atiendan diariamente, sino por espacios programados para atender a todas esas personas imposibilitadas. También en España hay una inversión, la mitad de la OCDE. Eso es sangrante. Eso produce grima cuando en toda Europa todas las dependencias, todas las personas que necesitan de ayuda simplemente en España hay 1,5 millones de personas que ya tienen problemas para moverse o hacer su vida normal. Ya es muy grave, ¿no? Y en España ya se necesita un capital para que esto se subsane totalmente, ¿no? Sí, y además me hablaba exactamente del 1.355.478 personas, lo que provoca que 255.000 personas pues no están, como dije antes, están evidentemente. Y esto es un problema que hay que resolver, ¿no? Yo no sé si los gobiernos... yo comprendo que hay que priorizar, pero este es un tema que hay que priorizar de verdad.
no vamos a dejar a las personas, que nosotros también seremos mayores, y no nos pueden dejar al libre albedrío que estemos al albur de los tiempos. Creo que eso es un tema de ética, ¿no? De ética, humano, totalmente. Y bueno, yo creo que es importante el que se tome conciencia de ese tema, ¿no? En estos días hemos leído que con la paga de diciembre y la paga de este diciembre, esa famosa hucha queda vacía. De la Seguridad Social. De la Seguridad Social, y eso es un problema grave. ¿Cómo se vuelve a llenar eso? ¿Será base de crédito de los gobiernos? Claro. ¿Hasta dónde? Pedir un crédito más pensando ya que tenemos una deuda exterior muy acuciante, claro. muy seria. Europa ha dicho hace unos días, que leía también un tema de economía, que de los 22.000 millones de euros que España se ahorra en intereses en los créditos al Banco Central Europeo, una cantidad muy fuerte, ¿no? ¿Dónde lo van a invertir? No se puede gastar. Oye, ahorrarlo no es después invertirlo. Y eso, a veces de Europa, a uno desconoce las macrocifras, pero lo que nosotros estamos a pie de tierra nos damos cuenta que el tema es enormemente complicado. Evidentemente, y sobre todo hay muchas personas que han solicitado esa ayuda y tienen la desgracia de morir y no les llega esa aprobación para que pueda ser asistida. Tanto el gobierno del PP, tan eclesiástico, tan católico como es, siempre ha restringido esas partidas para sus presupuestos para atender a esta población tan necesitada. Por ejemplo, en el año 2018 ha habido 8.000 y pico millones de euros para atender esto, pero de ellos 1.000 y pico millones de esos ha sido de copago de los propios afectados. De tal forma que eso no es tal cantidad, sino que ahora, en el año próximo, se va a invertir 11.000 y pico millones de dinero para que esto también se pueda sufragar mínimamente, no del todo. Pero hay que matizar que también hay una parte será para copago. También, no, lógicamente, muchos de los necesitados pagan una parte de su asistencia. Y luego también hay que decir que Coalición Canaria siempre ha estado también remiso a solventar este gran problema humano que se necesita, humano y humanitario, que necesitan todas las personas ya de avanzada edad o no, porque hay muchos que son jóvenes o niños que son dependientes. 14 y 16 años y menos también, ¿no? Decir que es un dato para que nos demos cuenta de lo que se está hablando, ¿no? En la OCDE es el 1,4% son las que aportan dinero. En España es el 0,7% del presupuesto. Están en Europa, en el mundo, al doble que nosotros. O sea, justamente. Si llevamos retraso o no llevamos retraso. Y a mí, y yo en los programas, cuando uno lee los programas de los gobiernos, si los analiza uno fríamente y los pone en una mesa, hacen un puzzle, como digo yo, prácticamente todos dicen lo mismo y no dicen nada. Y al final uno espera con expectativa, con ilusión, con ganas de que el gobierno que salga llegue a acuerdos porque es muchas las personas que están fuera, que pasan hambre, que tienen miseria. Como digo yo, que no tienen... Ya lo hemos mencionado aquí varias veces. Que no tienen que comer, que no tienen algo caliente que llevarse. Recordemos una vez más que el 29% son necesitados en Canarias que no tienen nada y la exclusión a un 13%. Pero digamos que en el último gobierno saliente, el del señor Clavijo, la señora consejera mentía en el Parlamento con este tema de la dependencia, alterando las cifras siempre a favor de ellos. Y eso era, de juzgado de guardia, digamos, que una persona que tiene un cargo esté mintiendo aún con las cifras que le denunciaron los propios parlamentarios y que ahora se ha visto con el nuevo gobierno cómo había un desfase entre lo dicho con la realidad experimentada, ¿no? Y al final a esos desfases se miente y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Yo creo que ese es otro tema de ética, de amoralidad, amoralidad, que los parlamentos, y en este caso el nuestro, que es el que nos afecta muy directamente, debían de tomarse, no digo en serio, porque creo que se lo toman en serio, había que tomar penalizaciones, o sea, no se puede engañar al ciudadano. Si esto es así, hay que decir las verdades,
porque si no se dicen las verdades, se quedan expectativas falsas y después vienen las frustraciones de las personas. Y otra cosa que hay que también que señalar, hay que apuntarlo, que todo esto genera puestos de trabajo. Indudablemente. Porque todos los que asisten a estas personas necesitadas tienen que ser dadas de alta en la seguridad social. Perdóname, Teo, que es la segunda vez que me hace señas nuestro director, el señor López, y me está calentando las orejas. Muy bien, así que bien. nosotros volvemos en un momento y seguiremos con la segunda parte de Tiempo Presente. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, de nuevo con ustedes en este segundo tiempo de Tiempo Presente. Quería hacer unos comentarios sobre el gobierno anterior, aprobó la ley del suelo, y ahora el nuevo gobierno que está de Partido Socialista Obrero Español y Nueva Canarias en Canarias, que también con el tema de la agrupación Gomera, pues que antes estaban en la oposición, ahora quieren cambiar la ley del suelo de nuevo, ¿no? Bueno, me parece que hay problemas y que quieren para hacer la idea era que fuera con mayor agilidad antes, pero por lo visto no ha sido tan ágil y ahora quieren más agilidad. Para eso se quitaron de en medio la COTMAC que la otra vez y ahora, bueno, vamos a ver cómo encaja eso. ¿Tú crees que... Es que mi problema, bueno, perdón, no es mi problema, el problema de todo es que no tenemos una ley, si la aprueba tu gobierno, este gobierno, aunque la haya votado en contra, lo que no podemos estar cambiando continuamente las cosas, porque al final lo que hay es una inseguridad jurídica inmensa y el dinero es miedoso y se va a otro lado. No sé qué piensas tú, a lo mejor el nuevo cambio que quieren hacer el gobierno actual mejora esto, y si no lo mejora y si lo empantana. Bueno, simplemente lo que quiere hacer el gobierno actual, el gobierno de coalición con el PSOE, etcétera, quiere retocar algunas cosas, pero no anularla del todo. Esta ley fue abanderada por Clavijo cuando llegó cuando continuó después del anterior también de coalición, señor Paulino Rivero, quiso, digamos, dar contentar a los empresarios para crear una nueva ley del suelo y que se pudiese construir. Pero claro, para ello tenía previamente que cargarse la COMAT. La COMAT era el órgano que gestionaba el medio ambiente o los espacios de medio ambiente de Canarias. De tal forma que todo pasaba por ahí, por la COMAT, y ellos ponían reparos, ponían trabas, si esto era plausible o no, si se podía ser factible que se construyese en un determinado lugar, salvando siempre los espacios naturales reservados o protegidos. Bien, pues ahora lo que quiere hacer el nuevo gobierno canario quiere pues dirigirse a todas las administraciones y que aporten ideas sobre el tema. Claro, en contra
ya fue denunciado por los ecologistas, sobre todo de Maget, que estaban en contra de esa nueva ley. Yo también me manifesté en un artículo sobre ese tema porque me parecía irracional que aún sigamos construyendo, hormigonando y asfaltando todas las islas. ¿Qué nos va a quedar para unos espacios naturales cuando dependemos exclusivamente de un turismo? Y el turismo tiene que tener unos espacios vírgenes, porque nuestras islas son distintas. Nosotros viajamos a Europa y tenemos un territorio bien distinto. Es un territorio de la Macaronesia, es un territorio subtropical, con un clima subtropical y que genera una serie de naturaleza, tanto de fauna como de flora, que son distintos a todo el resto de Europa y sobre todo de España, ¿no? A mí me gustaría que se tomara conciencia, algo que ha dicho nuestro compañero Teo Mesa, de que nuestro espacio es el que es, no hay más espacio. Cada vez estamos incrementando, cementando, poniendo cada vez más cemento a todo lo que tenemos alrededor, y llegará un momento en que la calidad de vida será mala en Canarias porque no tenemos parque, no tenemos zona de respirar, cada vez hay más tráfico, cada vez... Y mi gran pregunta, a ver Teo, si tú que has escrito sobre esto nos lo puede aclarar todo, ¿hay conciencia clara de que el espacio es el espacio, que hay un espacio corto, reducido, es el que tenemos y que no se puede seguir? Porque yo pregunto, ¿el tema del negocio es batir récord sobre récord y llegar a 20 millones de turistas? Porque hay que darse cuenta el destrozo que se va haciendo con cada vez más habitantes que vienen a Canarias, a las islas. Evidentemente, el turista y sobre todo construcciones que van quitando espacio y que se van cargando el medio ambiente, los ecosistemas, la naturaleza en general, ¿no? Sí, pero claro, tenemos que ser muy exquisitos en este tema porque vivimos en un país, en una región capitalista donde hay una economía que es el dinero, es el negocio, y yo creo que hay que ir tomando medidas, no digo drásticas, pero sí medidas que nos convenzan a todos y que si es preciso nos encorseten un poquito, no en exceso, sino un poco, para ir cambiando en las siguientes generaciones el tema, porque yo no veo claro que las próximas generaciones podrán seguir trayendo turismo, podremos seguir edificando. Es que a lo mejor lo que hay es que dedicarse más, no a construir tanto, y sí lo que hay es que a reformar, a mejorar, a hacer lo que teníamos. Evidentemente. Yo les pondría un ejemplo y les invitaría a que conociesen Mallorca. Mallorca está absolutamente protegida y es el doble de territorio que Gran Canaria y está absolutamente protegida. Pero vamos, es de un respeto, sobre todo auspiciado por las propias autoridades autonómicas y municipales o de las propias diputaciones de Mallorca, de tal forma que vean allí cómo se protege una isla, cómo se protege toda una naturaleza virgen como es Mallorca. Ahora, claro, han querido traspasar con esta ley, cargándose la COMAT a competencias a los ayuntamientos, de tal forma que han cargado o quieren cargar más a los ayuntamientos con unas responsabilidades que no les corresponden. Y además esos ayuntamientos no tienen estructura ninguna, prácticamente ninguna, para poder resolver el tema. Ni personal especializado. Luego, si la COMAC no lo hace y lo hacen los ayuntamientos, y los ayuntamientos limítrofes, ¿cómo juegan esa partida? ¿Serán los cabildos de las Islas Canarias los que se van a tener que ocupar del tema? Claro. Evidentemente tiene que ser así. Bueno, pero es que está dirigido prioritariamente a los ayuntamientos. Sí, pero vamos a ver, hay ayuntamientos grandes, pequeños y medianos. Claro. Medianos y ni ayuntamientos grandes tienen capacidad, y no tienen capacidad tampoco ni los medianos ni los pequeños. Es que hay que entrar en uno de los tantos ayuntamientos de los 81 que tiene nuestra comunidad autónoma de Canarias y ver ayuntamientos pequeños que bastante hacen, inmenso trabajo hacen, con el día a día resolver los problemas que tiene el ciudadano. Ciertamente. No le vayas a pedir ahora a estos ayuntamientos que empiecen a trabajar en esos planes de desarrollo y medio ambiente, porque no pueden, porque no tienen capacidad, y eso creo que es una cosa que debe corregir, si efectivamente vemos corregido en este gobierno. Yo creo que se debe anular totalmente ese tipo de leyes que para colmo, para más INRI, el propio Clavijo, casi al final de la legislatura,
dicta otra ley con todo el beneplácito del gobierno de Coalición Canaria, como la ley de los espacios naturales. Ley de espacios verdes en Canarias. Sí. Hombre, eso ya sería, es la guinda que colmó totalmente la paciencia de los ecologistas y de todo aquello que piense razonadamente en tener una isla medioambiental totalmente sana y de respeto, por supuesto, a la naturaleza. Yo creo que hay que crear un ambiente, que nuestra generación y la siguiente tomen conciencia clara de cuál es la realidad palpable que hay. O sea, aquí caben un número de turistas. A lo mejor lo que tenemos que ir viendo es que menos turismo de masa y más turismo, no digo selectivo, pero más turismo que no sea solo y playa y que sea de cultura, de geología, de arqueología, ir cambiando, porque se puede hacer eso. Lo que yo no sé si nuestra economía, en este país capitalista donde nos desarrollamos, tiene la voluntad y la capacidad de hacer eso. No lo sé. Yo tengo mi gran duda, pero lo que sí creo que es un tema de cultura y que habrá que ir, igual que el cambio climático, que ahora hablaremos en el siguiente momento, inyectando para intentar hacer ese tema, ese tipo de cambio, porque es que se nos van las islas y nosotros pasaremos a la historia como responsables de la ambición de unos pocos. De unos pocos, claro, simplemente, ¿no? Porque a mí me parece bien que se construya, me parece bien que haya dinero, que haya beneficio, para eso está el capital, pero claro, tenemos que ir retomando, y yo no sé si al final, a mí me genera hasta una gran duda. Yo no sé si los gobiernos están por esta labor, porque también los gobiernos reciben presiones de los grupos de poder. Sí, pero bueno, todo tiene un límite. Lo que no se puede hacer es destrozar la isla para que ellos se lleven sus dividendos por construcciones que además dejan mucho que desear a nivel artístico y a nivel arquitectónico, ¿no? A lo mejor lo que tenemos es que ayudar con menos impuestos cuando tú quieres restaurar un edificio, ¿no? Se puede restaurar y son temas emblemáticos. Es que el acervo histórico, claro, de cada parte del mundo está en conservar lo que nuestros antepasados nos dejaron, trasladarlo al futuro, pero en las condiciones. Justamente. Pero yo eso no lo veo, no lo sé. Que pensemos que también las nuevas generaciones necesitan de un espacio limpio, habitable, vivible, respirable. Que no sea decir, bueno, mi presente es este y se acabó. No. Usted tiene que respetar, porque aquí estamos todos de prestado, con un tiempo que si vivimos 90 años biológicamente, estamos viviendo 60, porque ese tercio lo pasamos durmiendo. Y ese dormir quiere decir que no existimos. Ya no somos personas, somos simplemente un animal biológico que está cumpliendo una necesidad fisiológica, simplemente. Aportación curiosa que nos hace Teo Mesa. Sí, no, es verdad, es que nosotros por mucho que queramos vivir, siempre vivimos un tercio menos. Bien, esto en el fondo es también cambio climático, lo que estamos hablando, lo que hemos hablado semanas anteriores y lo que creo que creo que tenemos la obligación, tertulias como esta, púlpitos como este, donde no pretendemos crear opinión, pero sí aclararle a las personas que nos ven temas que no nos inventamos, sino temas que personas, especialistas como tú, en determinados temas, has publicado y que nosotros aquí pretendemos sacar a conocer, a relucir para que la ciudadanía tenga mayor conciencia. Evidentemente. En estos días se está celebrando en Madrid, que ha sido refilón, porque no estaba previsto que... Futuramente, próximos días. En los próximos días se estará celebrando en Madrid la cumbre mundial climática que se iba a hacer creo que en Chile y por los problemas políticos, aparentemente dicen que es por la subida del metro, pero yo creo que eso era un caldo, el fondo de un caldero que estaba hirviendo hace mucho tiempo, como siempre, y ha explotado por ahí, ¿no? Lo malo de esto es que en este trabajo, por cierto, que de nuestro compañero Teo Mesa, que quiero que él lo desarrolle más, y permítame que apunte un tema, estarán ausentes los cainitas radicales de la ultraderecha mundial que desmienten el cambio climático en su yerma ideología. Los presidentes de Estados Unidos, que ya no se da de baja, que se da de baja definitivamente en este tema, Brasil y demás gobiernos del mundo que confirman el contubernio del negacionismo hacia esta realidad aplastante en que estamos sucumbidos. Me gustaría que desarrollara un poco tu artículo. Bueno, sí, ahora se va a producir esa cumbre del 2 al 13 en Madrid. Ya sabemos que porque Chile ha renunciado por los graves problemas sociales que tiene en la calle. Dicho sea de paso y haciendo un paréntesis,
decimos que estos problemas no son por la subida del metro, como bien decías, sino simplemente porque... Es lo que dicen ellos, pero no te interrumpa, es lo que dicen, pero la verdad claro, es que no es esa. No es esa, no es esa la verdad. No, es un compendio ya de muchas insatisfacciones de hacer una vida social imposible, ¿no? De carestía totalmente. Pero claro, ¿qué subyace en ese trasfondo? Simplemente el neoliberalismo que fue implantado allí, curiosamente, por Margaret Thatcher, que fue la que junto con Reagan fueron los que llevaron ese neoliberalismo como experimento en Chile, y de ahí surgió todo. Y hay una desigualdad social aplastante. Bien, pues ahora en Madrid se va a celebrar con prisas y carreras porque lo ha aceptado la propia ONU. Pero simplemente para acabar, decir que bueno, yo de esta nueva cumbre no espero nada positivo, ninguna toma de posiciones ni medidas, como ahora se ha hecho con los acuerdos, como hasta ahora no se ha hecho, repito, correcto, con los acuerdos de París. Bueno, creo que ha llegado que debemos de hacer una nueva pausa para entrar en el tercer tiempo de tiempo presente. Así que volvemos rápidamente. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de nuevo con ustedes en el tercer y último tiempo de tiempo presente. Ahora con nosotros nos acompaña esta tertulia, más de nuestro querido Teo, Paco Lescano, hombre... Hola. Buenas tardes, bienvenido. Hombre de esta casa, de TAK Televisión, persona que está en el mundo de la cultura, está en el arte. Antes le he oído hablar de un tema de unos cómics, pero en este caso nosotros, dentro de la libertad que tenemos en esta tertulia, gracias a nuestro director José Luis López de TAK Televisión y de Nortevisión, nos gustaría poco que nos diera su visión de la situación del cambio climático, cómo ve usted el tema de la cultura, el arte. Nos gustaría saber su opinión con respecto a esto. ¿Y quieres una opinión de nuestra isla, del país
o de Europa. Hombre, me gustaría empezar por nuestra isla, saber qué es lo que se cuece en estas islas y en Gran Canaria concretamente, y después, si hay tiempo, podemos saltar a España o tener una visión de España y de Europa. Una visión general. Pero sí, me gustaría... Bueno, tú sabes que yo vivo en Francia. Por supuesto. Bueno, entonces, claro, cuando vengo, veo las cosas de diferente manera. Lo que sí puedo decir que en la isla, en las islas en general, hay muy buenos poetas, muy buenos pintores, excelentes prosistas, excelentes poetas. Pero que aparte de los que suenan por ombliguismo, que hay mucho, hay una cantidad, hay un enorme número de gente con valor en la isla que no tienen vías de expresión, lugar donde expresarse. Los pintores, ¿dónde exponen un pintor? Hay 4 sitios oficiales que siempre entra hay mucho amiguismo que entra por ahí, y luego hay docenas o centenas, yo no sé, de edificios que no están en uso, que son de cabildo, del ayuntamiento, y no se les da ninguna orientación, que podría ser utilizado para actividades culturales, podría ser utilizado para que puedan exponer pintores o dar un recital de poesía. Y los pocos lugares que hay donde se puede hacer algo, viven en el anonimato. O sea que muchos poetas no saben que por ejemplo, en la sala Padorno de la biblioteca pueden leer sus poemas. O sea que hay como si fuera una falta de iniciativa, de interés, porque los intereses que priman son los que dan dinero inmediato. Y entonces, claro, tú vas a decir que te dejen hacer una exposición, eso no da dinero, están ocupados con otras cosas, ¿no? Claro. O sea que es una lástima que todos los valores enormes que tienen esta isla no tengan vías para manifestarse, sí. E incluso los pintores, las serias dificultades que tienen para salir de la isla y exponer fuera. El problema que hay con la financiación y lo que les cobran los impuestos. A mí me gustaría, aprovechando este tema, que nuestra clase política tenga presente lo que ha dicho el señor Lescano, hombre que está fuera, París, que viene aquí y ve desde otra galaxia, otro mundo distinto lo que tenemos aquí, que el futuro Centro San Martín, cuando lo veamos será una realidad, tenga espacios donde puedan ir los jóvenes o los menos jóvenes pintores, en este caso, exponiendo, o escultores, para que se vaya viendo este tema. Esto es un tema importante que yo no sé si lo han pensado sus señorías o no. Y creo que a Teo le comenté hace no mucho tiempo que estuve en Málaga hace un par de meses y me sorprendió un tema en el centro Pompidou, creo que es un centro a tener en cuenta, que realmente tuve la suerte que... ¿Estás hablando de Málaga? De Málaga, sí. Málaga. Yo no sabía que había un centro Pompidou. Es réplica, en París, ¿no? Es réplica del de París, es réplica del de París. Bueno, entre comillas, la réplica. Y entonces, unas escaleras inmensas y vi unas pinturas a los lados. Y entonces me pregunté por aquello y me dice la guía del propio centro, dice, no, estos son grafiteros que se hace un concurso a nivel malagueño y durante un año exponen aquí unas condiciones. Entonces, creo que algo de eso tenemos que tener por aquí. O sea, todo lo que usted dice, hay que moverse, tienen que moverse, ¿no? Para buscar fórmulas para que esas personas que terminan frustrándose, no sabrán qué hacer, qué presentar. Y efectivamente, como usted dice, esto es un coto cerrado, que entran el que entre y el que no se queda fuera. Yo creo que eso es un tema, Teo, tú que has presidido y que ahora está en el centenario de la escuela Luján Pérez, creo que había que buscar fórmulas, sitios para que las personas que no tienen la suerte de entrar en el camino. Claro. Hay un cambio, perdona, que interrumpo, hay un cambio de mentalidad, lo que es importante. Un cambio de mentalidad. Hace falta. Muchísima falta. ¿Y porque tú sabes que la mayoría de las cosas que se hacen es a la gloria del ayuntamiento, a la gloria ciertamente. No están pensando en el pintor. Ciertamente. Es a ver la imagen que da. Ni en la cultura que pueda aportar cada uno de forma más libremente, ¿no? Sí. Es muy cierto que, como bien dicen ustedes, aquí no hay una iniciativa común para todos estos, tanto escritores como poetas, también son escritores, evidentemente,
como cualquier plástico, de llámese fotógrafo, llámese escultor, pintor, ceramista, etcétera. Ceramista me refiero siempre creativo, no esto artesano, ¿no? Y que tengan una sala donde exponer, pero toda la administración recela tanto de sus propias instalaciones, llámese porque todo además en Las Palmas está controlado, pues vía Cabildo está controlado por el CAAN. El CAAN es quien determina qué se expone, dónde se expone y quiénes exponen. Sobre todo hay siempre una derivación hacia los que nosotros llamamos los elegidos, que son 8 a nivel canario en general, tanto de aquí como de Tenerife, que siempre contempla tanto el gobierno canario como los cabildos, como los ayuntamientos a estos artistas. Los demás son o somos, yo me incluyo entre ellos, pintores o artistas domingueros, aficionados en una palabra, ¿no? Sí. Y son ellos los que tienen todos los places de estas autoridades, ¿no? Que a mí me parece un tremendo error. Sí, claro que es un error. Un disparate, porque no se le da oportunidades a todas las manifestaciones artísticas. Y ahora que usted vive en París gran parte de su tiempo, cuando llega a esta querida tierra Gran Canaria, ¿cómo ve usted? ¿Se ha progresado? ¿Estamos estancados en el tema de que usted domina de muchos, pero en este caso la cultura? ¿Cree usted que se está avanzando? Un poco saber la opinión desde el púlpito de usted en París. Yo te puedo hacer un paragón, porque yo salí de aquí del año en el 71, y del 71 hasta ahora se ha progresado mucho en literatura, en pintura, en expresión con el cómic, que no se conocía, en el teatro. Hay aquí muy buenos actores de teatro, no tienen dónde manifestarse, pero los hay. O sea que la isla culturalmente ha progresado mucho, pero está acantonada, es como si tuviera todo el mundo un corsé, y claro, la gente se decepciona, ¿y dónde expongo? ¿Y para qué? Y, claro. Porque no hay ninguna promoción social, una promoción de proyección social no la hay. Tú tienes Francia, bueno, el catolicismo está presente como está en muchos sitios, pero no invaden los hogares. El que quiere ser católico como el que se quiere budista, no pasa nada. Pero siempre me ha sorprendido que las iglesias sirven para los concertistas. Aunque quiere dar un concierto de música clásica o de música contemporánea, tienen las iglesias abiertas. Es muy fácil tener locales en las iglesias, tener los centros culturales, las casas de jóvenes y de la cultura. Yo me acuerdo de un amigo mío que lo invité a Francia, que es un chico de aquí, de Canarias, un bailarín. Y me dice, oye, Francisco, ¿dónde puedo yo? Tu casa es pequeña, ¿dónde yo necesito ensayar todos los días. Vámonos al centro cultural. Me voy al centro cultural, le digo, mire, este es un amigo que viene de Canarias y necesita donde... no, ¿le conviene el lunes, martes y miércoles? ¿Te conviene el lunes, martes y miércoles? Sí. Le dan una llave, dice, ahí tiene el salón. Y sí, es sencillo. Pero así, digo, no te lo han dicho, pues así. Tú has pedido que necesitas el lugar, lo tienen, te dan la llave. Dice, sí, pero es que yo nunca he tenido una sala con espejos y con barras en la pared. Sí. Aquí la tiene. ¿Y la música? Mire, este señor necesita música. Detrás de la cortina que la abra, tiene todo el instrumental de música que necesite. Él sabe que de lunes, martes y miércoles tiene una hora para él. Bueno, y eso es bastante corriente fuera de aquí, de encontrar los sitios donde te abran la puerta. Yo mismo cuando me fui de aquí de la isla, que hacía de vez en cuando una exposición, pues yo hice el primer año, aunque parezca exagerado, hice 14 exposiciones de pintura. Se hice en Suiza 3 exposiciones simultáneas. Por eso, y digo, pero esto es como un milagro. Nos queda mucho que avanzar, ¿eh? La cantidad de lugares, de sitios donde puedes manifestarte de una manera u otra. La compañía de teatro que he tenido allí en Francia, aquí, digo, no hubiese hecho nada en Las Palmas. En Europa hemos girado hemos estado hasta en Rusia. Hemos tenido medallas porque tú sabes que Emile Marceau, el mismo,
Sí, también pasó por ahí, sí. y a los rusos les gusta mucho dar medallas, ¿sabes? Le dieron medallas a Emil Marceau. Y vodka, ¿eh? ¿Eh? Y vodka, Y vodka, que sí. todos lo celebran con vodka. Sí. Bueno, le dan gusto, le dieron medallas a Emil Marceau, nos dieron medallas a nosotros, y yo me decía, ¿y en Las Palmas? Si me hubiese quedado allí, no hubiese hecho nada. Claro, claro, claro. Máxime en un territorio fragmentado como es Canarias, que para movernos ya tenemos que disponer Claro. de un transporte especial. Claro. Bien por barco, bien por avión, etcétera. Pero por carretera no podemos. No, Entonces ya. no tenemos la ventaja que tiene un peninsular, que tiene un furgón, por Que ejemplo, tiene un espacio y tira para moverse. donde Sí. sea. O en simplemente Europa con su igual. furgón, ¿no? Pero es que aparte de eso, podía haber una dinámica interna que no existe. Pero no existe porque cuando usted esto lo habla aquí en TEACA Televisión y Nortevisión, o cuando habla con amigos que están en política o relacionados con el mundo del arte, donde usted vive, donde usted se desarrolla, esto que usted habla les parecerá chino. No sé, como una lengua que ellos no dominen, porque creo que no es tan complicado ir abriendo puertas y escuchar la experiencia de una persona, Paco Lescano, que vive en París desde el año 71, que viene con una visión completamente distinta y que pueda ayudar. Sí, pero no te escuchan. No te escuchan. Porque claro, yo no solamente he vivido en París, he vivido en todos los países europeos y tuve un periodo de exilio en Bélgica. Y claro, estoy en contacto con las diferentes culturas y a veces yo he intentado trasladar alguna idea aquí y no cuaja. No cuaja. No cuaja. Porque no eres del club. ¿Eh? No eres del club, digo. Claro, porque simplemente porque no está dentro de... No de estoy en los- un partido de o en el otro correcto, partido. Exactamente. Aquí ha habido un presidente de gobierno que ha tenido todo un club de artistas que siempre han estado a sus órdenes y que él siempre los motivaba. Sí. El resto, como decía antes, no tenía ninguna validez, ¿no? A nivel artístico, ni a nivel talento, ni nada. Simplemente es en plan el chufismo, ¿no? Si eres mi amigo, entras y expones donde quieras y te hago los catálogos, te sufrago los viajes, en fin. Bueno, siempre les gusta utilizarte como bandera, Sí, efectivamente. de lo que sea. Si le sirves como bandera, vas a tener el apoyo. Claro. bueno, creo que ha sido nuevamente claro Paco Lescano. Espero que si algún político nos escucha o nos oye o nos ve, en una palabra, pues que tomen nota de lo que una persona de la talla de Paco Lescano, qué es lo que ha comentado, y si hay alguien relacionado con el mundo de la política, que haga exactamente lo mismo, que grabe este programa y que se lo dé al político de turno, a ver si son capaces de entender lo que usted ha dicho. Claro, No lo sé, pero esperemos. que no son solamente los políticos. Pero del político... hay todo alrededor. Efectivamente. También. Bien, nos tenemos que ir, volveremos pronto. Gracias a TEACA Televisión, a Nortevisión, a nuestro director José Luis López, que hoy les hemos hecho sufrir un poquito, querido Teo, pero bueno, él no sabrá perdonarnos, a ustedes, y volvemos pronto. Gracias.